Rogamos que nuestras vidas estén en atención como acto de adoración y que mi vida, Señor, sea útil para que tu palabra sea expuesta de una manera correcta. Ayúdanos a todos a tener espíritus afables, enseñables, corregibles, sabiendo que eres tú el que hablas a tu pueblo. Colocamos este tiempo delante de ti y rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, como bien saben y como hace 8 días pudimos compartir, alternamente a la enseñanza expositiva que vamos a estar haciendo sobre la primera carta de Juan, hemos comenzado la serie del Sermón del Monte. Y hace 8 días hacíamos una introducción de lo que el Señor trata en el Sermón del Monte, en los capítulos 5 al 7 del Evangelio de San Mateo. Hoy comenzaremos a revisar el tema de las bienaventuranzas. Y como bien mi hermano Wilson leyó, vamos a estar tratando el versículo 3 del capítulo 5 de Mateo, que tiene que ver con bienaventurados los pobres de espíritu. Entonces, así hemos puesto al título de esta mañana, Sermón del Monte, bienaventurados los pobres de espíritu. Y quiero comenzar haciendo una introducción en esta mañana sobre el tema. Y es que el Señor Jesús tenía a la vista todos aquellos que habían creído en el mensaje del reino de Dios. Hace 8 días aprendíamos o mirábamos a través de la Escritura que aquellos para quienes fue dado el mensaje fueron a sus discípulos, a sus seguidores. Ahora, quizás y posiblemente entre la multitud habría algunos que no se iban a identificar con lo que el Señor Jesús les iba a predicar o a mencionar. Pero sin importar eso, allí estaba el Señor Jesús abriendo su boca para transmitir todo lo que debía transmitir. ¿Qué iba a transmitir? Mandamientos y deberes que un discípulo de él debía y debe guardar. La riqueza inagotable que encontramos en las palabras del Señor a sus seguidores sigue siendo vigente y expresa de una forma sencilla. Su contenido es profundo, tanto que al leer y estudiar estas palabras descritas por Mateo y dichas por el Señor Jesús y también pronunciadas por Lucas en su Evangelio, en cuanto a las bienaventuranzas, vemos que las personas que se describen entre esta forma de carácter allí en el Sermón del Monte, constituyen a la generalidad de los discípulos cristianos. Y al ideal, óigame bien mi querido hermano y amigo, y al ideal de vivir o de la forma de vivir de un cristiano. Quiero hacerme entender y voy a hacer una introducción sobre lo que significan las bienaventuranzas. No existen 8 grupos por separados y de distintos discípulos por cada bienaventuranza. No. Cuando el Señor transmitió esto, no estaba haciendo cualificaciones de cada discípulo por separado, en ninguna manera. O sea,
El Señor no quiso decir que unos son humildes y otros son pacificadores. El Señor no quiso decir que unos serán perseguidos y otros van a ser compasivos. Y así con las demás bienaventuranzas. No, el Señor no quiso decir eso. El Señor lo que está identificando aquí en las bienaventuranzas eran las marcas que debe tener un creyente. Un verdadero creyente. Quienes son a la vez humildes, también serán compasivos, también llorarán, también sufrirán persecuciones, también serán pacificados, también tendrán un corazón limpio y tendrán también hambre y sed de justicia, y también serán pobres de espíritu. El Señor no estaba haciendo divisiones en cuanto al carácter y cualidades de un discípulo en particular, sino que este grupo de 8 bienaventuranzas son cualidades de un verdadero creyente. Estas cualidades deben caracterizar a todos y cada uno de los seguidores de Cristo. Es el ideal para un ciudadano del reino de Dios. Y el mismo Espíritu de Dios es el que se encarga de ir desarrollando estas gracias y cualidades en la vida del creyente. No somos, y óigame bien, no somos nosotros por nuestras propias fuerzas quienes tratamos de desarrollar estas cualidades. No somos nosotros. Usted y yo por sus propias fuerzas no es pacificador. Usted y yo por sus propias fuerzas o por nuestras propias fuerzas no somos pobres de espíritu, no somos humildes. No. Es Dios a través de su Espíritu quien produce esto en nuestras vidas. Más bien, en la vida del creyente debiera verse la responsabilidad y el anhelo en desarrollar cada una de estas gracias y cualidades divinas. Esa debe ser nuestra responsabilidad. Ese debe ser el anhelo en un creyente. Ahora, como no son 8 grupos de cualidades diferentes en cada cristiano, entonces lo que el Señor estaba aquí transmitiendo en las bienaventuranzas es que estas cualidades deben ser vistas a diario o en la cotidianidad de un creyente. Estas cualidades que el Señor elogia allí en las bienaventuranzas no son obras para alcanzar la salvación como muchos lo han mencionado a través de la historia y como muchos lo mencionan hoy en día. Entonces, si soy pobre de espíritu, alcanzo el reino de los cielos. No son obras para alcanzar la salvación. Porque si notamos, cada bienaventuranza detalla una persona descrita, detalla una cualidad a elogiar y también detalla una bendición prometida. Ahora, ¿por qué? Por guardar dicha cualidad. Muchos han pensado a través de la historia, y vuelvo y repito, y piensan hoy en día, que si se hace esto, son obras meritorias para poder obtener dicha promesa. Pero entonces usted y yo, escrituralmente ante eso, responderíamos de la siguiente manera: entonces aquel que llora no alcanzará el reino de los cielos como los pobres de espíritu, porque para el que llora su recompensa o su promesa es la consolación. ¿Sí lo nota? No. Es claro que cada cualidad tiene una recompensa y podríamos decir que todas apuntan a una vida futura cuando usted las lee. Pero quiero decirle algo: pero todas también apuntan a una recompensa que será vista y saboreada, espero me entienda el término, y saboreada aquí en esta tierra para cada creyente. ¿Acaso los que procuramos la paz solo seremos llamados hijos de Dios aquí en esta tierra? No.
también lo seremos cuando estemos con Cristo en gloria. Y así también usted lo puede ver con las otras bienaventuranzas. Por lo tanto, mi querido amigo y hermano, antes de entrar a mirar cada bienaventuranza, es bueno que usted y yo tengamos en claro que las personas que se describen en cada una de ellas no son por separado, sino es un creyente en particular con todas estas cualidades elogiadas en cada bienaventuranza. No son independientes una de la otra en la vida del creyente, sino son cualidades que van conjuntas y que son asimiladas por un hijo de Dios. Y aún que las recompensas apuntan a una vida futura, pero también a una vida presente. ¿En qué sentido? En que podamos disfrutar un poco, hasta que se complete en su totalidad cuando estemos en gloria. El predicador elocuente, quiero citar algo, el predicador elocuente y popular del siglo IV, Juan Crisóstomo, manifestó lo siguiente en cuanto a las bienaventuranzas: que estas bienaventuranzas, decía, no son un catálogo fortuito dado por Cristo, sino es una cadena de oro de cualidades que describen la relación del cristiano con Dios y con sus congéneres. Eso decía el gran predicador Juan Crisóstomo del siglo IV. Bueno, miremos la primera bienaventuranza que el Señor expuso allí en Galilea. Y esa primera bienaventuranza, como lo leímos ahorita, tiene que ver con los pobres de espíritu. Y dice Mateo capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Cuando miramos la palabra bienaventurado, viene del griego makarios y hace referencia a estar dichoso, a estar bendecido. Y lo que el Señor quiso aquí decir cuando usa esta palabra repetidamente durante las 8 bienaventuranzas es que un creyente, un discípulo debe sentirse, debe estar dichoso, debe estar bendecido cuando cada cualidad es elogiada y manifestada en su vida. En este caso, un creyente debe sentirse dichoso cuando es pobre de espíritu. Ahora, viene la pregunta, ¿y quién es pobre de espíritu? ¿Quién es el pobre de espíritu? Quizás usted y yo en nuestra mente ya tengamos una preconcepción de esta cualidad, pero tras ella vienen otras preguntas que más adelante vamos a mirar y por lo pronto vamos a solucionar esta. ¿Quién es el pobre de espíritu? Cuando el Señor Jesús hace referencia a la palabra pobre, no la hace con el énfasis a una persona que está en bancarrota económicamente, no, sino hace referencia a aquel que está en una condición de mendicidad, una condición de mendicidad absoluta, y necesita, cuando uno mira la frase pobre de espíritu, esta persona necesita acurrucarse por pedir ayuda. Es una persona que necesita hincarse para pedir auxilio. Es por eso que el complemento de la palabra pobreza viene los pobres ¿de qué? De espíritu. A lo que refiere a una persona llamada por Dios de su condición de pobreza, porque si no está en bancarrota económicamente, entonces, ¿en qué sentido está en bancarrota? Es porque su alma está en bancarrota. Es porque su espíritu está en bancarrota. Está en un estado deplorable. Está en un estado de necesidad. Y en ese estado de necesidad, este pobre de espíritu ha entendido el mensaje del reino de Dios, que todo aquel que está sin Dios está en un estado de mendicidad
absoluta. Todo aquel que está sin Dios está en un estado de necesidad absoluta. Todo aquel que está sin Dios está en un estado de pobreza y que no hay nadie quien lo pueda sacar de ese estado, sino solo ¿quién? Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Solo Dios es el único que lo puede sacar de ese estado. Teniendo entonces claro la concepción de quiénes son los pobres de espíritu, quisiera que recordáramos lo siguiente. Y digo recordemos porque ya tenemos una concepción de esto que vamos a decir y un conocimiento. Lo primero que vamos a recordar es que el hombre, después de que entró el pecado al mundo, su alma quedó en un estado de ¿qué? De desdicha, de pobreza, de mendicidad. Todo aquel que es de la simiente de Adán, como consecuencia del pecado, vive en oscuridad. Vive en un estado de pecado permanente por su práctica. Y esto hace que esta persona viva separada de Dios, porque Dios no tiene comunión con la oscuridad, no tiene comunión con el que vive practicando el pecado, y él está airado todos los días con el impío, todos los días. El Salmo capítulo 7 versículo 11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado con el impío. ¿Cuánto? ¿O cuándo? Todos los días. Eso dice la Escritura. Note que lo que Dios manifiesta a través del salmista es que su relación para con el que es impío, ¿y quién es el impío? Su palabra es clara: sin pío santo, sin santidad. Note que la relación de Dios para con el impío es ira, y es manifestada todos los días en la vida de esta persona. Alguien dirá: uy, ¿cómo así? No, una cosa diferente es que en la gracia común de Dios, esta persona se vea beneficiada de las bondades del Creador. Pero en la gracia divina, Dios está airado con esta persona. En cuanto a la relación que tiene esta persona con Dios, nada. Dios está airado por la rebeldía de esta persona. Lo segundo que es bueno que recordemos en esta mañana es que solo un acto divino puede llevar a un alma que está en un estado de desdicha. Solo un acto divino puede llevar a un alma que está en un estado de desdicha a un estado de ¿qué? De dicha. De dicha. Sabiendo y conociendo esto, también entendemos que el hombre en sí mismo, usted y yo ya lo hemos visto a través de la Escritura, el hombre en sí mismo tiene o no tiene la capacidad alguna para acercarse a Dios. ¿Usted qué cree? No tiene ninguna capacidad alguna para acercarse a Dios en sí mismo. Note que estamos recordando algo que usted y yo, por la revelación de las Santas Escrituras, ya sabemos. Ya sabemos. Ahora, por lo tanto, cuando el hombre no está en capacidad en sí mismo de acercarse a tener una relación con Dios, se crea una necesidad en el alma de buscar a Dios y refugiarse en Él. El salmista David transmitía lo siguiente: Salmo 34, el versículo 18 y el versículo 22. Dice: cercano está Jehová de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Versículo 22. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Es claro que la Escritura nos menciona que solo Dios puede redimir y puede salvar. No hay nadie más. Solo Dios puede redimir y puede salvar.
Solo Dios está cerca de aquellos que reconocen su necesidad de Él. Y entonces nos preguntaremos lo siguiente: ¿cómo podremos o cómo una persona puede reconocer la necesidad de Dios? Bueno, ya recordamos lo primero, y es que Dios está airado con el impío todos los días. Y ya recordamos lo segundo, y es que el impío por sí mismo no puede hacer nada para estar en relación de dicha, en relación de bendición con Dios. Por lo tanto, un hombre no sabe que tiene necesidad de Dios hasta que no se le comunique o se le haga saber su estado y por qué le es necesario tener a Dios. Quiero colocar un ejemplo y espero me lo entiendan. Es como el que viste vestiduras de color claro y en su andar no ve su parte opuesta, ¿cierto? Él en su andar no ve su parte opuesta del cuerpo, o sea, su espalda. Su ropa se le ensució totalmente por el lado de la espalda, produciendo una mancha gigante y notoria. Pero él la puede ver o no la puede ver. ¿Usted qué cree? No la ve. En su andar él no la puede ver. Y a medida que va caminando, sigue caminando con sus vestiduras sucias por el lado opuesto que no puede ver, hasta que no hay un acto de comunicación por parte de alguien para decirle de que se entere de que su vestidura se ensució por la espalda. Y así, ¿qué va a pasar con la persona? Se va a generar una necesidad ¿de qué? De limpiar sus vestiduras. Espero me entienda el ejemplo. ¿Por qué? Así pasa con el impío. Así pasó con usted y conmigo antes de llegar a Cristo. Para que se genere en el impío una necesidad de entender de que su alma está en una condición de pobreza, de bancarrota, de mendicidad, deplorable, le es necesario acurrucarse o hincarse para que su condición cambie. ¿Y cómo se produce esto en él? Es porque se le ha comunicado, porque se le ha hecho saber cuál es su condición. Si miramos el contexto allí en Mateo, ¿cierto? Él nos menciona lo que había pasado. Y es claro que el método o el modo que se usó para saber la condición del alma de muchos que estaban allí escuchando al Señor Jesús fue la predicación del mensaje del reino de Dios. Si usted mira el contexto y si usted mira el versículo 17 del capítulo 4 ahí en Mateo, dice la escritura: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor Jesús predicaba sobre el arrepentimiento. Y entonces viene una pregunta también: ¿de qué tenían que arrepentirse las personas allí? Puesto que quizás muchos de los que estaban allí, como muchos de los que están hoy en día escuchando un sermón, pensarían o pensaron o piensan lo siguiente: ¿y qué he hecho yo de malo para arrepentirme? ¿Qué he hecho yo de malo para arrepentirme? Bueno, la condición de un alma pecaminosa, rebelde, apartada de Dios, ¿cuál es? Condenación absoluta. Condenación. Y esa persona, esa alma que está condenada, necesita ser ¿qué? Salva. Necesita ser salva. Por eso, para que esta alma reconozca la necesidad de Dios, es bueno que se le diga cuál es su condición. Así como el ejemplo de que lleva vestiduras claras y su espalda no la puede ver, pero está totalmente sucia.
necesita que se le comunique que está sucio, necesita que se le comunique cuál es su condición. Cuando el Señor Jesús predicó sobre el reino de Dios, esto generó que el Espíritu de Dios operara en los oyentes y comenzaran a seguir ¿a quién? A Cristo, porque su fama se había ¿qué? Extendido. Su fama se había extendido. Y el Espíritu hizo en ellos almas necesitadas, almas avergonzadas, almas pobres, almas que reconocieran su estado pordiosero, por así decirlo, almas que reconocieran que estaban en bancarrota espiritualmente y que ahora necesitaban encontrar o pasar de la desdicha a la dicha. Sabiendo entonces la condición de mendicidad de sus almas allí, ¿qué les correspondió hacer a ellos? ¿Qué les correspondió hacer a ellos? Cristo predicaba, arrepiéntanse. Cristo predicaba, arrepiéntanse. La inmediata reacción cuando vemos que nuestras vestiduras están sucias es tratar de ¿qué? De limpiarlas. Esa es la inmediata reacción. ¿O quién de nosotros cuando vamos por la calle y vemos que nuestras vestiduras están sucias, y más cuando tenemos una cita súper importante, quién de nosotros no intentamos limpiarlas al instante? ¿Quién de nosotros no intenta de una vez limpiarla al instante? O voy a poner un ejemplo que quizá le pueda causar un poco de risa. ¿O quién de nosotros cuando comemos algo con mucho azúcar, cierto? Y después nos miramos a un espejo y vemos que hay rastro de azúcar en nuestro rostro? ¿Quién de nosotros al instante no intenta hacer o pasarse una servilleta y limpiar? ¿Quién de nosotros? Discúlpeme si hago analogías de esta manera, pero lo que quiero transmitir es que esa debería ser la actitud de un alma cuando se les pone la condición en la que está. Esa debería ser la reacción de un alma cuando se les pone la condición en la que está. ¿Cuál? Arrepentirse. Arrepentirse. Buscar la forma de limpiarse. Buscar la forma de lavarse de toda maldad. Y déjeme decirle lo siguiente: si esto es notorio en su vida, cuando ve que su condición es sucia, es deplorable, quiero decirle, no es que usted se arrepienta porque fue su decisión, o no es que usted se haya arrepentido porque fue su decisión. Usted y yo tuvimos, y el impío va a tener una iniciativa instantánea solo por la obra de Dios a través del Espíritu Santo en su vida. Solo por la obra de Dios. Hechos 2:37 me marca algo muy hermoso. Y es que los oyentes se compungieron cuando se les dio a conocer el estado de sus almas. Cuando Pedro estaba predicando su primer sermón, él les dio a conocer el estado de sus almas. Y solo fue la obra del Espíritu Santo en ellos que hizo que sus corazones, sus almas se compungieran. Otro ejemplo claro es el hombre publicano. Un hombre que no pasaba necesidades. Un hombre que posiblemente podría tener todo, o posiblemente podría tener una condición económica buena, no rico, pero buena. Pero vemos cómo su pobreza de espíritu lo llevó a decirle al Señor lo siguiente. Lucas 18:13 nos registra que el publicano dijo lo siguiente: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Si nota la reacción del publicano, aquel hombre publicano reconoció y el Espíritu Santo obró en su vida llevándolo a entender que debía ser reconciliado o debía reconciliarse con Dios. La palabra propicio aquí hace referencia a expiar, a reconciliar la vida del publicano con Dios. Y en aquel tiempo, quiero decirle algo, y en aquel tiempo los pobres de espíritu no eran ni los fariseos, quienes pensando que por obras entraban al reino de Dios. Los pobres de espíritu no eran ni los celotes que soñaban con establecer un reino a sangre y espada, sino era todo lo contrario. Los pobres de espíritu eran los publicanos, como el ejemplo aquí en Lucas capítulo 18. Los pobres de espíritu eran las prostitutas y aquellos que sabían la condición de sus vidas y de sus almas, y que lo único que podían hacer era aclamar a Dios por misericordia. Ahora, quiero decirle algo. Aún una iglesia completa, la Escritura nos muestra lo que pasaba allí, y era su falta de reconocimiento en cuanto a su condición. Juan, o el Señor a través de Juan, les envía un mensaje para que reconozcan, para que se arrepientan, para que sean pobres de espíritu y se hinquen y se acurruquen a Dios por misericordia. Y era la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, 17, y después leemos el 19. Dice el Señor a esta iglesia: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado. Lo contrario a bienaventuranza. Eras desdichada, miserable, pobre, ciego y desnudo. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y ¿qué? Arrepiéntete. Es claro que este mensaje era para una iglesia, para los miembros, para los que hacían parte de una iglesia, que no veían pecado alguno en sus miembros y en sus vidas y en sus almas, que pensaban que porque tenían un buen sustento económico y que no tenían necesidad y no les hacía falta nada y que todo estaba bien, su condición era buena delante del Señor. El mensaje es claro, y el Señor les dice: arrepiéntanse, porque su condición era deplorable, su condición era condenación. Y el Señor les dice: arrepiéntanse, reconozca que por más que sean ricos en obras y en dinero, son pobres, son mendigos en sus vidas, son miserables, porque están llenos de maldad y de suciedad. Aquí viene otra pregunta, y es: ¿solo es una vez que podemos ser pobres de espíritu? ¿Solo es una vez que podemos ser pobres de espíritu? El Señor Jesús allí en Galilea, cuando nombra la palabra cuán dichosos, deja ver que el alma humana necesita estar reconociendo su condición para estar en contentamiento y bendecido cada día de su vida. El hombre en su naturaleza pecaminosa es inconstante en sus caminos, como lo dice la Santa Escritura. Y por tal razón, ese hombre no está conforme con nada. No está conforme con nada.
trayendo para sí mismo desdicha y falta de aliento. Es por eso que la cualidad de ser pobre en espíritu, un creyente, es una cualidad diaria, porque aunque hemos sido justificados y redimidos, hay un remanente de pecado que habita en nosotros. Y el mismo apóstol Pablo nos recuerda que él mismo necesitaba de Cristo cada día de su vida. En Romanos capítulo 7, 24 y 25, el apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pablo reconocía que en su vida había un remanente y tuvo una necesidad de Dios. ¿Y cómo la expresó? Siendo pobre de espíritu, reconociendo que era miserable, reconociendo que era un mendigo de Dios. El apóstol tenía una necesidad a diario de Cristo, y él da a reconocer su pobreza y su miserableza. Da a entender que es necesario para la vida de un creyente que a diario tenga una actitud de necesidad, de reconocer que Dios debe estar en su vida a través de Cristo. Cuando usted y yo sabemos que tenemos necesidad de arrepentirnos, estamos mostrando que nuestra pobreza cada vez es más cuando nuestra riqueza es Cristo. Cuando usted y yo estamos con la necesidad o tenemos la necesidad de arrepentirnos a diario, vuelvo y repito, estamos mostrando que nuestra pobreza cada vez es más cuando nuestra riqueza es Cristo. Después de haber visto esto, entramos a ver la recompensa después de que el Señor elogia la cualidad del pobre de espíritu. La recompensa, y es la dicha de pertenecer al reino de Dios. La recompensa es la dicha de pertenecer al reino de Dios. El Señor Jesús le dijo a sus oyentes que el reino de Dios les pertenecería a aquellos que reconocieran su mendicidad espiritual. Días pasados, el amigo del novio, ¿cierto? Días pasados de que el Señor Jesús estuviera allí en el monte, el amigo del novio, usted sabe a quién me refiero, estuvo predicando en Judea que el reino de los cielos se había acercado. Mateo nos deja ver ahí en el capítulo 3 esto. Juan el Bautista estuvo predicando que el reino de los cielos se había acercado, dejando ver a sus oyentes que a quien se refería el reino de los cielos era ¿quién? Jesús. Jesús, que había llegado para establecer un nuevo reino y cumplir lo que Dios había prometido desde antes. Y él comenzó a expresarlo allí mismo, en el monte de Galilea. El mismo Jesús empezó a referir normas de este nuevo régimen, como lo vimos hace 8 días. Ahora, la promesa para los pobres de espíritu es saber que en un futuro ellos podrán establecerse en ese reino de los cielos, en esa tierra nueva. Pero como lo vimos al principio, estos elogios y estas promesas no van por separado. Los elogios no son un grupo de 8 elogios distintivos de cada discípulo, no. Y como lo vimos al principio y como les decía, las recompensas apuntan hacia una vida futura, pero también apuntan hacia esta tierra. Esa promesa de que el pobre de espíritu será parte del reino de Dios
es provechosa también en esta tierra. Es provechosa aquí y ahora. Porque el reino de Dios, donde encontraremos paz y regocijo, también es expresada aquí en nuestra vida, en esta tierra, ¿a través de quién? De Cristo. ¿Acaso el Señor no le dijo a sus seguidores: la paz que da el mundo no la da como yo os la doy? Y todos queremos tener una paz en nuestras vidas, y allá la vamos a encontrar, eso es claro. Pero el reino de Dios, ser parte del reino de Dios, nos lleva a que podamos saborear, como en este caso y el ejemplo, la paz de Dios en nuestras vidas, en esta tierra, ¿a través de quién? De Cristo. A través de Cristo. A través de Él, por medio de sus promesas y por medio de su compañía. El reino de Dios es también el beneficiarnos de los medios de gracia, cosa que un impío no tiene, porque los oídos del Señor no están atentos a los clamores y a las oraciones ¿de quién? De los impíos. El reino de Dios es también poder beneficiarnos de esos medios de gracia que Dios ha dejado expresamente a sus hijos. El reino de Dios es también que Él nos da la dicha de probar un poco de eso aquí en esta tierra. Es saber que Cristo está con nosotros todos los días de nuestras vidas, todos los días de nuestras vidas, acompañándonos. Es probar, es saborear un poco de lo que vamos a tener allí cuando estemos glorificados con Él. El Salmo 34:15 dice el salmista: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos al clamor de ellos. ¿Acaso esto no es parte de lo que el reino de Dios trae a nuestras vidas? ¿Acaso no es provechoso también en esta tierra? Mi querido amigo y hermano, una persona que ha reconocido su necesidad de Dios a través de que se le dio a conocer el Evangelio, a través de que cuando el Evangelio llega a su vida y ve su condición de pobreza y viene al Señor en arrepentimiento y fe, esa persona es dichosa cuando puede disfrutar de los beneficios del reino de Dios aquí, ahora, en esta tierra. Cuando puede probar de esos beneficios. Cuando el Señor inclina, está atento a su oído al clamor de ellos. Porque al impío, o porque con el impío está que, como lo dijimos al principio, airado. ¿Acaso eso no es dicha para la vida de un creyente? ¿Acaso eso no es una bendición para la vida de un creyente, el saber que los ojos de Dios están puestos sobre sus hijos, acompañándolos, mirándolos, guardándolos? Es el beneficio, es la bendición, es la promesa que Dios ha dado a aquellos que reconocen todos los días de su vida su condición. A aquellos que reconocen de una manera, como decía Pablo, miserable, la necesidad todos los días de tener de Dios, de Cristo en su vida. Esto es beneficioso para aquellos que son pobres de espíritu, para aquellos que saben que por sí mismos no pueden buscar a Dios, para aquellos que saben que por sí mismos no pueden reconocer y apartarse de todo aquello que los ha alejado de Dios. Esto es una muestra de bondad, que el Señor escuche nuestros clamores, es una muestra de bondad. El saber que Él toma nuestras cargas, como lo dijo, es una muestra de bondad. Es tener, es poder, como le he dicho varias veces, es poder saborear lo que vamos a vivir con Él allí en gloria. Mi querida iglesia, yo le animo ya para cerrar, yo le animo que en sus fuerzas, en su pensamiento,
No crea que tiene la virtud de pensar que se puede acercar a Dios. No crea que tiene la virtud de pensar que se puede arrepentir y seguir viviendo una vida como si nada hubiese pasado. Cuando uno ve en la calle a una persona pidiendo dinero porque tiene una necesidad de hambre, muchas veces uno ve en ellos una condición de un auxilio tan profundo que ellos quisieran que se les solucionara ya su estado. Pero más debería ser nuestra condición a diario, del saber que una necesidad física se puede solucionar, pero del saber que una necesidad espiritual, en un estado de que si no nos arrepentimos y seguimos en práctica de pecado, nos puede llevar a alejarnos de ser parte del reino de Dios. Acurruquémonos a diario, hinquémonos delante del Señor, reconozcamos nuestra miserableza porque luchamos, batallamos a diario con ese remanente de pecado que tenemos cada uno de nosotros. Vayamos al trono de gloria en el nombre de Cristo y pidamos auxilio y digámosle: Señor, miserable de mí, solo tú me puedes librar de este cuerpo de muerte. Creemos que conocemos nuestros corazones, pero en lo más profundo, el único que conoce el corazón nuestro, ¿quién es? El Señor. No creamos y no pensemos que somos buenos porque a veces la concepción que tenemos de maldad nosotros los seres humanos es muy distinta o diferente a la concepción que tiene de maldad el Señor. Que el Señor nos ayude a diario a reconocer, a ser pobres de espíritu e ir en arrepentimiento y fe y fortalecernos en el poder de su fuerza. Vamos a orar.